¿Qué punto importante vimos, mi hermano Pedrito? Tengo miedo de equivocarme, hermano, mejor. Vimos, hermanos, que la Navidad, hermanos, no es un tema de qué. No es un tema fundamental. No es un tema fundamental. Desde ahí vamos a partir, hermanos, que todo creyente debe de saber. Es un pequeño resumen. Tanto los que tienen el gusto por celebrarla como los que no, amados hermanos, que la Navidad, específicamente la Navidad, no es un tema fundamental, hermanos. El que tú la celebres o no la celebres no te hace más santo ni te aporta nada. ¿Sí? Vimos también, hermanos, que este es un tema importante que todo cristiano de ambos grupos, como el que la celebra como el que no, hermanos, que no es un tema fundamental, hermano. Y desde ahí es que ambos deben de tener consciente que este no es un tema fundamental. ¿Sí? Eso es lo que tiene que tener entendido cada creyente, ya que la Biblia, amados hermanos, nos lo deja a conciencia, bajo conciencia, hermanos. ¿Sí? Si tú decides celebrarla o no decides celebrarla. ¿Sí? Ya vimos que no es si la celebras, sino cómo la vas a celebrar, para los que la celebran. También vimos, hermanos, que no podemos obligar a los hermanos que no la celebran, no debemos incitarlos a que pequen, a querer ellos que la celebren. Se debe de respetar la convicción de cada persona, porque como no es un tema fundamental, amados hermanos, se deja conciencia y cada creyente decide celebrarla o no celebrarla. Y eso incluye dentro de las familias. Por ahí vimos también que si tus familias te invitan, familias seculares que no son de la fe, hermanos, tú tienes que ser ¿qué? Luz o testimonio. ¿Cómo? De una u otra forma, dependiendo, hermanos, el contexto de tu familia que no es creyente de la fe. Ahora, los hermanos que son creyentes en la fe y tienen el gusto por celebrarla, ¿de qué manera la van a celebrar? De una manera honrando a Dios, no de una manera sobrepasando ya doctrinas fundamentales, hermanos. La Navidad, hermanos, no es un tema fundamental. Eso es lo que el cristiano, el creyente, tanto uno como el otro, debe entender que no es fundamental. Bien, amados hermanos, también vimos, amados hermanos, que Dios Él usó cosas paganas, ¿para qué? Para llevar a cabo sus planes, ¿sí? Y no nomás Él, sino que también los apóstoles. El apóstol Pablo usó más cosas paganas para llevar a cabo, escribir, hermanos, lo que hoy conocemos como el Tribunal de Cristo. Usó las Olimpiadas que son paganas, usó muchas cosas que ahí lo pueden ver en el video, hermanos, que obviamente tanto Dios como los apóstoles usaron cosas, hermanos, ¿sí? Pero eso no nos lleva a que los que la celebran, hermanos, obliguemos o tratemos de incitar a los hermanos que no la celebran. Se debe de respetar. Por eso es que, hermanos, no debemos nosotros dar nuestras convicciones a la causa de oración, como en otros lados se ve, que realmente han traído y han hecho sentir mal a los demás hermanos que no la celebran. Se debe de respetar a ambos, tanto el que no la celebra como el que la celebra. Pero ambos tienen que saber, hermanos, que no es un tema fundamental. Desde ahí deben de partir. Y cuando ambos grupos entiendan que este no es un tema fundamental, hermanos, caminaremos ¿en qué, hermanos? Armonía, comunión, paz. En madurez y en el fruto del Espíritu. Que hoy no vino nuestro amado hermanito, que se sabe bien los atributos del Espíritu. Bien. También vimos, hermanos, como dije, de la forma directa que Dios usó el paganismo y de la forma indirecta que también lo usó. ¿Cómo ver, hermanos? Dios usó usó al Imperio Romano, ¿para qué? Para expandir su palabra, usando ¿qué? Su poder, su economía, sus carreteras, hermanos. ¿Para qué? Porque muchos piensan que la tradición o la denominación romana fue la que hizo la Biblia. No, Dios usó a esos imperios, Dios usó también a los egipcios, Dios usó ¿qué otros usó? A los griegos, hermanos. ¿Para qué? Para plasmar, amados hermanos, su palabra, traducir la palabra de Dios, lo que ya estaba ahí, que era el Antiguo Testamento, traducirlo a un idioma pagano, que era el griego, hermanos, que el Señor Jesús mismo recitó la Septuaginta, hermanos. ¿Sí? Entonces,
Dios mismo también ha usado cosas paganas para un propósito bueno. Pero no podemos abrazar todo, hermanos, ¿eh? No podemos abrazar todo, hermanos. Ahora, con esto, mis amados hermanos, no estoy diciendo que Dios aprueba todo, hermanos, todas las prácticas paganas. Lo que trato de decir, hermanos, es que Dios, hermanos, puede usar muchas cosas, hermanos, aunque tengan origen pagano, para buenos propósitos. Es así, hermanos, que uno tiene que marcar dentro de lo que uno va a hacer, hermanos. Si usted, amado hermano, si usted va a celebrar la Navidad como el resto, dijimos, el resto del mundo, hermanos, pues no lo celebre, no tiene caso, porque no estaría honrando a Dios, sino estaría honrando a los demonios, ¿sí? Pero si usted, hermanos, va a celebrar, obviamente, la Navidad, hermanos, donde va a buscar, hermanos, el honrar a Dios y que Dios esté en medio, en armonía, en paz, hablando de la misericordia, hablando de Dios, hermanos, hágalo. Para los que la celebran, hermanos, para los hermanos que no la celebran, se debe respetar eso y no se debe inducir a hermanos que no la celebran a hacerlos que hagan algo que ellos no quieren hacer, ¿sí? Pero como vuelvo a decir, hermanos, ambos grupos, hermanos, tienen que saber que este no es un tema fundamental. Y ya vimos que es fundamental, hermanos. Ya vimos que es una doctrina fundamental. Ya saben, hermanos, la verdad es que saben que es una doctrina fundamental. Sí lo saben, amados hermanos. ¿Pueden dar un ejemplo de doctrina fundamental? Mi hermano Adriano. Mi hermanita Leti, deme una doctrina fundamental. La Trinidad. Es una doctrina fundamental. Esos, hermanos, nadie lo puede negar, ni los que la celebran, ni los que no la celebran, no podemos negar eso, hermanos. Si alguien niega eso, hermanos, está despreciando la doctrina fundamental. Eso es una doctrina fundamental, hermanos. La Navidad no es una doctrina fundamental. Ahora, algunos se preguntarán, hermanos, bueno, con lo que está diciendo, hermanos, con todo esto que estoy diciendo, está agregando, hermanos, entonces, ¿eso quiere decir, hermanos, que eso debemos hacer con todas las cosas de origen pagano? No, hermanos. La respuesta es absolutamente no, hermanos. El cristiano, amados hermanos, tiene que ser suficientemente sabio. Por eso que debe saber esto, hermanos. Maduro, hermanos, para discernir. Y no importa en su nivel de madurez, hermanos, siempre que tenga las herramientas para practicar cosas o no practicar, hermanos. Por ejemplo, el Halloween, hermanos, se aleja de todo, amados hermanos, lo necesario, hermanos, como para que participemos en esa celebración, amados hermanos. Al igual, hermanos, puedes usar esa fecha, hermanos, ¿para qué, hermanos? Para evangelizar a los perdidos, ¿sí? Pero no participar de esa tradición o de ese tipo de ritual, porque sabemos que ahí se mueven muchas cosas satánicas. Entonces, hermanos, podemos usarlo no para obviamente participar, sino para evangelizar a los perdidos. Desde esa posición, hermanos, podemos hacerlo, de esa posición contraria. Asimismo, hermanos, podemos usar, hermanos, otras cosas, aprovecharlas, según supuestamente origen pagano, para predicar el evangelio, hermanos. Por ejemplo, en la Semana Santa nosotros debemos usarlo para predicar el evangelio. ¿Qué deberíamos hacer, hermanos? Usar esa fecha. No vas a usarla para hacer lo que usualmente la gente hace, incrédula, sino la vas a usar con esa tradición, vas a usarla con un propósito bueno para el Señor. También otra puedes usarlo como en las fiestas patrias, podríamos también usar ese tipo. Y en todo momento, en todo tiempo, hermanos, se puede usar eso. ¿Sí? Aquí es donde tú, hermanos, vas a ver, discernir qué puedes a celebrar y qué no puedes celebrar, hermanos. Y para eso, amados hermanos, antes de ir al versículo, hermanos, usted, hermanos, en este tema de la Navidad, hermanos, usted, hermanos, tiene que establecer, hermanos,
una diferencia entre la celebración y la forma de celebrarla, amado hermano. Si usted, hermanos, la va a celebrar, hermanos, de una forma como lo hace el incrédulo, tomando, haciendo desorden, contiendas, yéndote al consumismo, a la vanagloria, hermanos, no estás entonces honrando al Señor, o no estaríamos honrando al Señor. Si vas a honrar al Señor, debe ser de una manera sin que te excedas a los excesos, amados hermanos, ni tampoco, amados, al consumismo, o que esa cena, en lugar de que sea algo familiar y tranquila en paz, haya peleas. No, porque no se la está celebrando al Señor, se la está celebrando a los demonios. Entonces, aquí es donde usted debe establecer una diferencia entre la celebración y la forma en que usted la va a celebrar. Esto, hermano, es para el que la celebra. Insisto, para los hermanos que no la celebran, hermanos, es respetable. Y no por esto nos hace menos o más que ellos. Ni tampoco tenemos que pelear por temas de estos, hermanos. ¿Sí? Porque son temas totalmente secundarios, hermanos. No, ni siquiera, la Navidad ni siquiera es un tema de doctrina general, hermanos. Mucho menos fundamental. Entonces, aquí es donde tú, hermano, decides cómo la vas a celebrar. Si la vas a celebrar como el resto del mundo, no la celebres, hermano, porque no estarías honrando a Dios. Y estarías entonces también haciendo paso tropiezo hacia los otros hermanos que no la celebran, hermanos. Entonces, hay un principio, hermanos, muy sólido en la Biblia, hermanos, para casos como estos, amados hermanos, y se encuentra ahí en Primera de Tesalonicenses 5. Vamos para allá. Ajá. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, específicamente, hermanos, en el versículo 21 y 22. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios: examínalo todo, retén lo bueno. ¿Sí? Dice: examina todo, retén lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal, hermanos. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a aprovechar esta ocasión, hermanos, que no debe de ser exactamente, pero aquellos que tienen el gusto por celebrarla, hermanos, aprovechalo para lo bueno, no para lo malo. Por eso dice: abstenernos de toda especie de mal. Si en esta celebración va a haber envidias, contradicciones, peleas, borracheras, o vas a celebrarlo, vas a rebasar la línea de lo secular, de lo secundario a lo fundamental, no lo celebres, hermano, porque esa forma la estaré celebrando igual que el resto del mundo. Y eso, hermanos, no honra a Dios. Por eso dice, ¿sí, mi hermano? Igual en el 23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Así, amén, hermanos. Entonces, amén, hermano. Entonces, hermanos, nosotros como cristiano debes discernir qué vas a celebrar y qué realmente, hasta qué límite, amado hermano. ¿Sí? Por eso dice: examínalo todo y retén lo bueno, absteneos de toda malicia, especie de mal. Entonces, hermanos, cuando nosotros estaremos cruzando ya doctrinas fundamentales, es que en esa celebración tú vengas en discordias, hermanos, estés en pleitos, o estés criticando, hermanos, o estés llevando, saliéndote en el abuso del alcohol, hermanos, o en llegar al grado del consumismo, hermanos. Ahí sí estarías ya rebasando, hermanos, lo verdad. ¿Sí, hermano? Igual poniendo en riesgo la economía de tu familia. Exactamente.
Si lo tienes, hermano, celebrarlo, no importa si es con frijoles, en una, creo que no sé, ayúdenme, hermano, si es Proverbios Eclesiastes que dice que es mejor un plato de lentejas que un buey engordado y gordito. ¿No entiendes? Sí, entonces, no te afanes, hermano. Si lo vas a, para los que la celebran, si lo vas a celebrar de acuerdo a tus posibilidades, sin que rebases lo fundamental, amado hermano. Eso es para los que lo celebran, hermano. Para los que no lo celebran, hermanos, de esa parte no se les debe inculcar a los hermanos que hagan eso, porque estaríamos pecando nosotros y estaríamos haciendo que pequen los otros hermanos. ¿Sí? Pero ambos hermanos ya tienen aquí ambos conocimiento que esto de la Navidad, hermanos, no es un tema fundamental, ni siquiera general. ¿Sí? Porque, hermanos, hasta hoy se ha visto, hermanos, en las redes sociales o a nivel evangélico, hermanos, cuando hay hermanos, que ven a otros hermanos festejar este tipo de la Navidad, hermanos, pareciera, hermanos, que en sus mentes están mirando a los hermanos que celebran, inclinándose, hermanos, hacia la imagen del Dios invicto, hermanos, el Dios Sol. Y haciendo sacrificios o rituales impuros, hermanos, o macabros, hermanos. Pero obviamente hay una gran diferencia, hermanos, entre la celebración de los cristianos, o debe de ser, a la de los incrédulos, hermanos. Si un hermano te ve hacer eso, hermanos, tiene todo el derecho. Si un hermano que no celebra la Navidad, pero si un hermano te ve haciendo eso, hermanos, tiene el derecho de exhortarte. Pero si tú la celebras, hermano, de una forma ordenada, honrando a Dios, tanto uno como el otro, hermano, deben de respetarse. Porque ambos, por eso es importante, hermanos, el punto clave y principal que debe tener en su mente cada cristiano, que no es un tema fundamental, hermanos. Tema fundamental hemos visto que es la Trinidad, la salvación, hermanos. Que Cristo es Dios. Esa es una doctrina fundamental. Que Cristo regresará a esta tierra a establecer su reino. Eso es una doctrina fundamental, hermanos. Y entre muchas más, hermanos, esas son doctrinas fundamentales. Doctrinas generales, hermanos, es, por ejemplo, hermanos, el lavamiento de pies. Esa es una doctrina general, hermanos, una ordenanza, hermanos, como quieras llamarle, que no es fundamental, es general. Que cada iglesia tiene la libertad de hacerlo como quiera, hermanos, espiritualmente, físicamente, haciendo cosas no importa. Igual la forma del bautismo, hermanos, que en qué nombre debemos ser bautizados, en el nombre de Dios, o en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, eso es tema general, que tanto los que se bautizan en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre y Hijo, es igual. Porque ese es un tema de doctrina general. No es fundamental, hermanos. La forma del bautismo. Esa enseñanza o esa ordenanza descansa en lo fundamental que fue la expiación y la obra de Cristo, hermanos. La cena igual, hermanos, esa es una ordenanza general, hermanos. Que no importa cómo la celebres, si ya vivimos una enseñanza sobre eso. Esa ordenanza, hermanos, va sentada en una doctrina fundamental. ¿Que cuál es, amados hermanos? No. Necesito alguien que me responda a mis hermanos. ¿Cuál era de la cena? La cena del Señor. En la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Esa ordenanza va descansada en la doctrina fundamental de Cristo, hermanos. ¿Sí? El hecho de cómo la celebren, si lo quieren hacer, obviamente, en servir la copa, dar pan, servir la copa en una copa, en dos copas, en vasos, eso en general. A esto mismo se refiere, y la Navidad, hermano, ni siquiera es un tema general, hermanos, porque es totalmente secundario. Que por eso Pablo dice que el que lo haga, hermanos, hágalo con fe, porque si lo haces sin fe, hermano, entonces ya estás pecando. ¿Sí? Entonces, hermanos,
No es como ciertos hermanos ven cuando otros hermanos participan, es como si los vieran que estuvieran inclinándose, hermanos, o participando. No, la celebración del cristiano debe ser totalmente diferente, con una forma de honrar a Dios, no deshonrando a Dios. Que esa celebración, hermanos, que tú decidas en tu familia celebrar, para que sea honrando al Señor y no a los demonios. Porque si tú cruzas esa línea de lo fundamental, ya no estás dando tributo al Señor ni honrando al Señor, estás dando tributo a los demonios, como la mayoría de los incrédulos hace, hermanos, porque no se lo festejan a Dios. Aunque dicen, es que el niño según supuestamente que nació, el Señor Jesús en diciembre, no nació, pero se lo celebramos a Jesús. Jesús no es el centro, y Jesús no se lo están celebrando al Señor, sino a los demonios, hermanos. Porque no es la forma si tú la celebras, sino cómo la celebres. Bien. Más bien, amados hermanos, participar de práctica pagana, hermanos, sería más bien que los cristianos, hermanos, celebraran la Navidad de una manera, por ejemplo, llevando imágenes a la misa o símbolos para que fueran bendecidos por un sacerdote. Luego llevarlas a su casa, amados hermanos, para venerarlas y prenderles velas al niño Dios. Eso sí sería cruzar doctrina fundamental, porque sería idolatría. Y también sería, hermanos, hacer fiestas desordenadas, hermanos, donde la gente se emborracha y entra al libertinaje, hermanos. Ahí es cuando tú ya estás cruzando lo fundamental, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahí estamos cruzando, hermanos, el no tendrás otros dioses, idolatría, borracheras, hermanos, la santidad, libertinaje. Cuando tú cruzas eso, hermano, entonces ya tú estás cruzando lo fundamental y estás honrando a los demonios y no a Dios. Pero todo esto, hermanos, lo hemos desechado, dice. Lo que retenemos es lo bueno. Por ejemplo, hermanos, ¿qué vas a tú retener de aquí, hermanos? Que digo, no debe ser nada más en esto. Pero dependiendo del contexto de las familias, dependiendo de sus labores, todo eso, se da estas ocasiones. Lo que tú debes retener de esto, hermano, es la reunión familiar, hermanos, en paz, en armonía, hablando del Señor Jesucristo, dando honra y gloria a Dios, comiendo y conviviendo juntos en armonía, en paz, en buena comunión. ¿En qué otra cosa, hermanos? En oración. Si en tu familia, que no son cristianos o no son de la fe, no son una familia totalmente tranquila, que festeje, que tú tienes la oportunidad de introducir el Evangelio, hazlo. Dijimos, hermanos, la vez pasada que dependiendo del contexto de tu familia, si te invitan los incrédulos o que no son de la fe, dependiendo del contexto de tu familia, porque hay familias un poquito más tranquilas, más difíciles, y hay familias que son realmente difíciles, ¿no? Pero ahí tú decides si acudir o no acudir. Y si tú acudes, hermano, tienes que ser luz y tienes que ser testimonio. Si obviamente como testimonio o como luz, hermano, si ellos toman, tú no te vas a emborrachar, hermano. ¿Sí? Tienes que ser luz y testimonio. Si es que obviamente tú, hermano, decides pasar la Navidad con tu familia que no es de la fe. Si tú decides pasar la familia con tu familia, hablando de tu familia ahí, hazlo honrando a Dios. Si no la celebras, de igual manera, en esa forma estás honrando a Dios. Porque dice Romanos, hermanos, que tales dos los ha recibido Dios por igual. Y el que come no es más santo, ni el que no come no es más santo. Ni el que juzga, ni eso no es más santo. A nosotros el juzgar estaríamos, hermanos. Si nosotros juzgamos a los hermanos que no la celebran, decirles que son muy religiosos, estaríamos ya juzgando, estaríamos pecando, hermanos. De la misma manera contra también, amados hermanos. ¿Por qué? Porque estaríamos peleando por tema que ni siquiera, hermanos, es un tema secundario, no es un tema general, ni siquiera es un tema fundamental. Y como dijimos, hermanos, si la Escritura nos manda a no tener discordias o peleas por doctrinas generales, cuanto más por cosas secundarias, amados hermanos. ¿Sí? Por eso debemos tener principio y claro, hermanos, este punto, que no es un tema fundamental. No es un tema fundamental. Ahora,
El hecho, hermanos, pregúntese, ¿es realmente importante el nacimiento de Jesús para la fe del Evangelio, hermanos? No. Sí, hermanos. ¿Sí? Sí. Escuchen bien, ¿es realmente importante el nacimiento de Jesús para la fe del Evangelio? Sí. Sí, sí lo es, hermano. Porque es la base. Sí, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre lo que es la Navidad y es el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Algunos dicen, hermanos, unos escritores del Nuevo Testamento no mencionan o no le dieron mucha importancia al nacimiento de Cristo, olvidando, hermanos, que hablar del nacimiento de Cristo es hablar de la encarnación de Cristo, ya que Jesús no comenzó, hermanos, a existir a partir de su nacimiento. Eso es verdad. Él ya existía antes de nacer, solo que reencarnó, hermanos. Esto es uno de los hechos más trascendentes, amados hermanos, en toda la historia de la redención. Otros dicen, hermanos, de que el nacimiento no es lo importante, sino la muerte de Jesús. Pero olvidan algo, hermanos, que sin nacimiento no puede haber muerte. Y sin nacimiento, hermanos, de Cristo no tenemos nada, no tenemos doctrina cristiana, hermanos. ¿Sí? Y nos quedamos solo con la religión que hebrea. Así que esos pensamientos son absurdos, hermanos, porque el nacimiento de Cristo es fundamental. Vamos viendo la diferencia, hermanos. La Navidad no es lo mismo que el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es algo fundamental, que nadie puede negar, que nadie puede rechazar, porque esa doctrina no se discute, no se rebaja, no se negocia. Y ambos grupos no podemos rechazar. Cualquiera que niegue el nacimiento de Cristo, sí, hermanos, está rechazando una doctrina fundamental y no es parte de la iglesia de Cristo, hermanos. Porque recuerden que para ser iglesia de Cristo tiene que tener las doctrinas 100%. Si no, no. Podemos tener diferencias en doctrinas generales y eso no nos debemos pelear por eso. Ya lo vimos también. La Navidad, hermanos, no es tema fundamental ni tema general, es secundario. Pero el nacimiento de Cristo sí es fundamental, que nadie puede negar. Si el que la celebra o que no la celebra, no podemos negar eso, porque es una doctrina fundamental. El nacimiento de Cristo, hermanos, es fundamental. Como ya mencionamos las otras doctrinas fundamentales, así. Entonces, por lo tanto, hermanos, los que tratan de retratar la importancia del nacimiento de Cristo, hermanos, es que no han leído la Biblia o la leen mal. Y vamos a ver, hermanos, una lista de capítulos con su versículo, hermanos, clave que nos ayudan a demostrar, hermanos, cómo el nacimiento de Cristo juega un papel muy importante, fundamental, hermanos, en la predicación del Evangelio y la doctrina cristiana. Ahora, antes de pasar a estos versículos, hermanos, estas citas, yo les quiero hacer una pregunta. Ya vimos que no podemos negar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental. Les pregunto, amados hermanos, a ambos, para los que la celebran y los que no, esto, hermanos, el que tú no niegues el nacimiento de Cristo, ¿te hace obligar que tú celebres Navidad? ¿Por qué no, mi hermano Javi? Porque el nacimiento de Cristo es fundamental. Sí, la doctrina del nacimiento de Cristo, eso no lo podemos negar, hermanos. Nadie, ni ambos grupos, no lo podemos negar. Pregunto, el que tú no tienes derecho a rechazar esta doctrina fundamental, ambos, ¿esto te obliga, hermanos, a ti celebrar Navidad? ¿A los que no la celebran? Mi hermano Javi dijo que no. ¿Por qué? Ok, mi hermano Pedrito, ¿por qué? Mi hermano Adrián. No, mi hermano Adrián no. Y no es que lo esté excluyendo, pero no. Otra vez puedes repetir la pregunta. Ok. Ya vimos que el nacimiento de Cristo es una doctrina fundamental que ambos grupos no podemos rechazar, tanto los que la celebran como no la
celebran. No podemos rechazar el nacimiento de Cristo porque es fundamental. Ahora, esa doctrina fundamental del nacimiento de Cristo, para los que la celebran y no la celebran, o los que no la celebran, la doctrina fundamental de la te obliga a que tú celebres Navidad. Pues es que aquí hay algo muy importante, porque Navidad significa nacimiento. Ajá. Entonces, no precisamente tienes que celebrar la Navidad en esas fechas. Tu Navidad puede ser en otro mes, en octubre, y yo estoy celebrando la Navidad y no me obliga, pero sí es algo que yo puedo dar como agradecimiento o como ¿cómo lo explico? Como importancia, porque es una doctrina fundamental. Pero no te obliga. Ajá, no Y me la obliga. pregunta es, ¿por qué no te obliga? ¿Por qué no me obliga? A celebrar. O sea, la respuesta es no. ¿Pero por qué no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no? O sea, el hecho de que esta es una doctrina fundamental, el nacimiento de Cristo, que dice que no. ¿Por qué no? La doctrina fundamental del nacimiento, te obliga a celebrar Navidad si tú no la celebras. No, porque en las escrituras no está como Como un mandamiento. como un mandamiento. No te obliga, hermanos, no estás obligado a celebrar Navidad para los que no la celebran. Que estás obligado a no rechazar el nacimiento de Cristo porque es una doctrina fundamental. ¿Ya ven la diferencia? La doctrina fundamental está aquí y la Navidad, que es un tema secundario, está acá. Pero la doctrina fundamental, hermanos, si tú no la celebras, no te obliga a celebrar Navidad. No hay una ordenanza, hermano. ¿Sí? No hay una ordenanza. No hay una ordenanza. De celebrar. ¿Qué no te obliga a rechazar? La doctrina fundamental, hermano. Tú no la puedes rechazar. Ambos no la pueden rechazar. Pero aquí, hermanos, la Navidad, tú decides si la celebras, celebrarla o no celebrarla. Es tu secundario, hermanos. ¿Sí? Por eso, tanto a los que no la celebran, no están obligados a celebrarla, como a los que la celebran a no celebrarla, hermanos. ¿Por qué? Porque este es un tema secundario, hermanos. ¿Sí? Es lo que cada cristiano, queremos que cada cristiano tenga bien claro, hermanos, qué es una doctrina fundamental, hermanos, y qué es una ordenanza, doctrina general, y qué es algo secundario, hermanos. Eso es lo que debemos saber distinguir, hermanos. Que hoy en día, hermanos, en el grupo evangelio, no está eso, hermanos. Por eso es que hoy en día hay muchos en que si debes celebrar Navidad o no. Pero yo, como dije, hermanos, hasta hoy en día yo no he visto que les den explicaciones a ambas partes. Siempre se inclina la balanza a los que la celebran, haciendo que se vayan inconformes los hermanos que no la celebran. Y diciéndoles, explicándoles que esto no es fundamental, amados hermanos. Cuando ambos grupos entiendan que esto no es fundamental, vamos a caminar en madurez, hermanos, y en el fruto del Espíritu. No vamos a pelear por estos tipos de temas que son totalmente secundarios. ¿Sí? Ahora, como dije, esto no te obliga, hermanos. La doctrina fundamental del nacimiento de Cristo no te obliga a celebrar Navidad, hermanos. No estás obligado. ¿Sí? Ahora vamos a ver, hermanos, lo que nos habla la palabra, hermanos, del nacimiento de Cristo. Y ahí está en 1 Timoteo 1:15, hermanos. ¿Sí me van entendiendo, amados hermanos? Ok, si no, ahí va a estar la prédica en la plataforma para que la repasen, hermanos. Vean el 1 también. ¿Uno qué? Timoteo 1:15. Gracias, hermanitos. 1 Timoteo 1:15, hermanos. Amén. Amén. Bien, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y ahora por qué se le conoce como doctrina fundamental a esto, hermanos? Porque es clara y repetitiva en la Escritura. Esto lo vemos, amados hermanos, desde Génesis, hermanos, hasta el resto de la Biblia, hermanos. El arrepentimiento. Por eso esto se le conoce como doctrina fundamental, hermanos, el nacimiento de Cristo. Bien,
Vamos a ver otro, Gálatas 4:4, hermanos. Gálatas, ¿qué? Perdón. Gálatas 4:4. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hermanos. ¿De qué nos está hablando aquí, hermanos? Sobre la doctrina fundamental del nacimiento de Cristo, ¿sí, hermano? Pero el 5 también, mi querido hermano, porque dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Exacto. Lo que- Sí, nomás dando los claves ahí del contexto. Pero sí, ¿sí? Eso nos habla de qué? Del nacimiento de Jesús, hermanos. De hecho, este texto viene basado en Génesis 3:15, donde habla del cuando Dios profetiza acerca de la venida de Jesús. Ahí en el 3:15, ¿no? Pondré en el 3:15, 16. La mujer entre tu simiente y la simiente suya. Ahí ya se estaba hablando de la simiente. ¿Y a qué simiente se estaba refiriendo? A Jesús. A su Jesucristo. Sí, ven, por eso es una... Cumplimiento de los tiempos de lo que Dios había hablado en Génesis 3:15. Exactamente. Por eso esto sería fundamental, hermanos. Porque es clara y específica y repetitiva en la Escritura. Eso es una doctrina fundamental, amados hermanos. Ahora vamos a ir, hermanos, a Romanos 1:3. Nomás les estoy dando los claves, hermanos, del contexto, ¿no? Y aquí, hermano, igual en este Gálatas 4:4, nos está hablando de un mandamiento, una ordenanza de Dios, que se considera el cumplimiento de una ordenanza que Jesús vendría al mundo. Eso. Romanos 1:3 dice, ¿ya lo tienen todos? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenemos otro contexto, ustedes dan nada más los versículos del contexto. Ahí tenemos, hermanos, otra referencia de la doctrina Habla de fundamental. la línea mesiánica. Exactamente, que va a venir el Señor, de su nacimiento, hermanos. Estamos viendo el nacimiento porque es algo fundamental. ¿Por qué? Porque es repetitivo en la Escritura. Y es claro, hermanos. Vayamos ahí mismo, hermanos, a Romanos 9:5. Amén. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué nos está hablando ahí, hermanos? Del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Ya vemos cuántos versículos en tu contexto vemos que nos hablan del nacimiento de Cristo. Vamos ahora, hermanos, a Hebreos 7:14. Hebreos 7:14. Amén. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿De qué nos habla ahí? Del nacimiento que ha venido de esa tribu, hermano. Aquí en esta versión dice, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. ¿Qué nos está hablando ahí, hermanos? De que el Cristo iba a nacer, hermanos. Iba a su reencarnación, en su encarnación, hermanos. Ahora, ¿qué iba a nacer, hermanos? Ahora, vayamos a primera de Timoteo, perdón, hermanos, 3:16. Bueno, nada más, que bueno, no se confundan, hermanos. Cuando habla mi hermano de encarnación, está hablando que tomó forma en carne. Cuidado con la palabra reencarnación, porque esa es una doctrina del enemigo. Ajá. Encarnación, no reencarnación. La reencarnación no existe. Es falsa doctrina. Ajá. Encarnación. Pues encarnación. Que la reencarnación es de los grandes, y ya te reencarnas en un caballo, en un burro, en un motel. Sí, no, eso es del budismo. Eso es falsa doctrina. Sí.
forma de carne. de forma humana. ¿Mande? Primera Timoteo. Primera Timoteo 3:6. Amén. Gracias, hermano, por el punto. Bien, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto desde los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, hermanos. Y efectivamente, como lo acaba de comentar el hermano, para no confundir los términos, de que dice carne, pero acá en esta versión dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, es decir, como carne, ¿verdad? Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Amén. Bien. Hasta ahí vamos, hermanos, que todo este tipo de versículos, contexto, nos hablan del nacimiento de Cristo, hermanos, que iba a venir a nacer aquí al mundo, hermanos. Por eso le considero una doctrina fundamental, hermanos, y es una doctrina fundamental. Ahora, hermanos, vayamos ahí en la primera carta de Juan 1:2, hermanos. Primera de Jorge. Amén. 1:2. Amén. Bien. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pregunta, hermano, ¿de qué nos habla ahí? Ahora vayamos, hermanos, igual a primera de Juan 4:2. Primera carta de Juan, universal 4:2. ¿Bien? ¿Ya lo tienen más, hermanos? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Sí? Entonces ahí nos habla, hermanos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, por último, hermanos, vayamos a ver ahí, primera carta de Juan 5:20. Amén. Amén. Bien. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en la verdad, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, por eso, hermanos, esto se le llama doctrina fundamental. Que como dijimos, hermanos, todos estos, les estoy dando las manos claves, hermanos, del contexto. Si ustedes leen todo el contexto, ahí les va a aclarar mejor, hermanos. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, que todo esto nos habla de una doctrina fundamental. ¿Cuál? El nacimiento de Cristo. Sí, hermanos, de hecho, estos textos que mi hermano comparte son el cumplimiento de Génesis 3:15 y Isaías 9:6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los profetas, Dios inspiró a los profetas. Bueno, desde un principio el Señor anunció en Génesis 3:15, después a lo largo de todos los profetas se fue anunciando la llegada del Señor, y ahora en el Nuevo Testamento solamente se confirma lo que se cumplió, que Cristo vino al mundo. Exactamente. Aquí tenemos todos los versículos que nos hablan del cumplimiento, pero también tenemos versículos fundamentales que nos hablaban de la promesa que estaba profetizado. Si lo vemos a lo largo, tanto la revelación que nos habla en estos versículos como los que estaban profetizados, hablan de lo mismo, de cuál, que el Señor iba a nacer. Entonces, por eso se le considera doctrina fundamental. Por eso dije, hermanos, lo que no puedes negar tu hermano, tanto ni ambos, el nacimiento de Cristo. Pero esto, hermanos, a ti no te obliga, o estás obligado, hermanos, a participar de la festividad de la Navidad.
porque es secundario, hermanos. Entonces, aquí debe ser caminar en madurez y respetando la convicción de cada hermano, como el que la celebra, como el que no la celebra, siempre y cuando el que la celebra lo va a hacer honrando a Dios. Y creo que no se necesitan muchas palabras, es dar honra a Dios. ¿Cómo, qué forma debemos honrar a Dios? No vamos a honrar a Dios si nos vamos al libertinaje, al desorden. Ahí no estamos honrando a Dios, ahí estamos honrando a los demonios. Y ahí precisamente en la carta a los Corintios habla que no le dan la honra, los incrédulos no le dan la honra a Dios, sino todas esas fiestas se las ofrecen a los demonios en la forma que las celebran. Pero el cristiano, hermanos, no debe celebrar, se supone que no debe celebrar así, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí la escritura, hermanos, te deja eso, que tú lo celebres a tu conciencia, ¿sí? Bajo tu libertad de honrando a Dios. Si lo vas a festejar como los incrédulos, hermanos, no lo hagas, hermanos, porque vamos a seguir con pies a los demás hermanos. Pero si tú la celebras en una forma honrando a Dios, hazlo. Ahora, los hermanos que no la celebran, no se les debe obligar a insinuar a que la celebren. También de la otra parte deben de respetar. Por eso es fundamental, hermanos, que sepan que no es un tema fundamental. Eso es lo que tienen que llevarse bien claro, que no es un tema fundamental. Ya vimos que es fundamental y acabamos de ver un ejemplo, que es claro en las Escrituras. Ahora, por último, hermanos, sacaremos unos principios, hermanos, de aquí obviamente de nuestra cita que fue en Corintios, hermano, 1 Corintios 10, hermanos. Vamos a sacar, hermanos, unos principios, hermanos, con los cuales usted, hermanos, podrá celebrar, hermano, la Navidad con limpia conciencia, o no celebrar, hermano, también, porque no te obliga tampoco, hermano, ¿sí? Y número uno, mis amados hermanos, tenemos, hermanos, que usted, hermanos, va a elegir, hermanos, con sabiduría, amados hermanos, qué es lo que conviene hacer y qué es lo que no conviene celebrar, hermanos. Por lo que no va a hacer, no tiene que hacer en su celebración, hermanos. Aquí usted, hermanos, tiene que considerar algunas cosas como el uso pirotécnico, amados hermanos, el brindis con algún tipo de licor, hermanos, el tipo de música que escucha, hermanos, o cantar, o participar, o en el consumismo, o la vanagloria, hermanos. Aquí usted, hermanos, va con sabiduría a elegir si va a utilizar juegos pirotécnicos. Tiene que preguntarse, ¿qué tipo de juegos pirotécnicos? ¿O si es necesario? Porque eso también, hermano, nos puede llevar, si usamos pirotécnicos de una potencia, puede hacer que hagamos con daños o causemos daños, hermanos. Accidentes. Y eso lo hemos visto. Exactamente. Usted aquí decide con conciencia y madurez qué tipo. O dice no. Y si dice sí, qué tipo decide utilizar. Y recuerden que cuando lo usamos, hermanos, hay consecuencias. Ahora, en el brindis, hermano, usted decide celebrar, si lo celebra o no. ¿Comparte una boda? No. Ahora, si hay un problema con el alcoholismo, evítelo. ¿Sí? No lo consuma. No estoy hablando comenzando a que... No, hermanos. Todo es con medida, vamos, hermanos. Para los que la celebran. ¿Sí? Así mismo también en la música, hermanos. ¿Qué música vas a poner? Honrando a Dios, honrando a los demonios. Ahora, el consumismo también, hermanos, usted va a elegir, a decidir con madurez sobre el consumismo. ¿Qué es el consumismo, hermanos? Queriendo agradar a los demás o drogándote para quedar bien. Eso no quiere Dios. Y eso no honra a Dios, hermano. Pues más que nada obedece a seguir las tendencias que popularmente se han venido desarrollando, hermanos, y que son bombardeados a través de redes sociales y plataformas digitales, ¿no? Donde, por ejemplo, está de moda el hecho de, no sé, de ingerir una bebida X, ¿no? Y si no la ingieres, pues no estás a tono con la moda.
Aquí usted decide, como hijo de Dios, usted decide que el Espíritu le dé la sabiduría y madurez para ver. No estoy diciendo que no se puede comprar nada, no, hermano. Pero todo tiene que ser en orden, hermano. Sin que estabilice mi economía ni mi familia y que eso no vaya a causar problemas. Y después decimos, ay, Señor, pero... Por eso Dios nos da esa madurez para saber qué hacer y no hacer, hermanos. Hasta dónde llegar y qué no hacer, hermanos. Eso, porque si no, si nosotros vamos a consumir con la tendencia, como dice hermano, estaríamos cayendo en la vanagloria. Y eso no es aprobado o honrando al Señor. Sí, acá lo ideal, y no creo que sea como una ordenanza de parte de la iglesia, por así llamarlo, ¿no? Pero lo ideal es que precisamente en esa cena que se lleva a cabo, el principal punto como invitado sea Jesucristo a la cena del Señor. Que sea Jesucristo complementado con una buena alabanza, con una enseñanza, con confesar el amor hacia la esposa, hacia los hijos, y obviamente disfrutando en paz y en armonía conforme manda el Señor, además de santificar los alimentos, de bendecirlos, de dignificarlos, de pedir por aquellos que tienen, por aquellos que no lo tienen, como comúnmente lo hacemos, ¿correcto? Que esto no cause diferencias entre familia, entre esposo y esposa, hermanos, porque si va a haber eso, que ya están peleando por la comida, hermanos, no. Que si se les quema el pollo, pues ya. Y recordemos que el Señor nos ha llamado a la unidad, queridos hermanos, como lo decíamos al inicio del servicio, nos ha llamado a la unidad, a estar unánimes. Imagínense que el amado Señor Jesucristo viniera en ese momento. ¿Cómo le gustaría a usted que la venida del Señor amado Jesucristo lo encontrara a usted? ¿En un ambiente de paz, de armonía, o en un ambiente de ira, disensión, de contienda? Entonces, queridos hermanos, son también momentos en los que Dios nos manda a ponernos a cuenta con nuestros hermanos en la familia, ¿no? Que si usted le debe una disculpa al esposo, pues discúlpelo, y viceversa, y así con los hijos. Pero más que nada es un tema de unidad, hermanos. Es un tema de unidad y de armonía ante la presencia del amado Cristo Jesús. Así es, hermanos. Entonces usted debe saber discernir, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque ahí en el versículo 23 nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Busquemos las cosas que nos edifican y le demos honra a Dios. Número 2. Una pregunta chiquita. Dígame usted, hermanita. O sea, ¿la música de violín es bueno o también o es malo? ¿La música del violín? Ajá. No, siempre y cuando esté en el orden, hermano, la música del violín no es malo, hermano. Si usted... Las alabanzas con violín son una cosa. Sí, muy espléndida. Si usted quiere escuchar música totalmente en violín, si usted tiene esa convicción, hermana, hágala. Además, no tengo grabado, pero pregunto si es pecado. Le voy a mandar unas alabanzas con violín a la hermana para que las pase. Sí, no, hermana, no, eso es, el violín no es malo, hermano. Pero, hermano, la pregunta es, ¿por qué usted cree que el violín... ¿Alguien le dijo eso? ¿Alguien le dijo que era pecado o era malo? No, pero según que, o algunos dicen que la música de violín que pues no es tan agradable a Dios, pero como dijo el hermano, bueno, yo escuché la música de violín, dijo el hermano José Pérez de Chiapas. Dice que depende de qué música quiere, ¿no? Ah, no, sí, pues si ya es de esas de polcas y todo eso, pues sí, ya no, a Dios. Pero de hecho la palabra de Dios dice que debemos de alabarle con cuerdas, o sea, con instrumentos que tengan cuerdas. El violín son cuerdas, no, Sí. pero enfocada a la alabanza al Señor. Porque hay música del mundo, mundana, que va basada en el violín, y pues eso no honra a Dios. Pero siempre y cuando sea para alabar al Señor. Sí, no, siempre y cuando sea honrando al Señor con su música, obviamente, o si
tiene una música tranquila, usted la escucha en su casa, hermana, es una música que no se sale fuera, instrumental, que es una música tranquila, que no es una música que realmente rebasa los límites o libertinaje, puede escuchar, hermana. Si eso tiene usted esa convicción, hermana, si es su convicción. Porque si usted, digamos, usted le hacen hacer algo que no le gusta, entonces ya estaría uno pecando, hermana. Todo tiene que ser el parámetro dentro de honrando a Dios, ¿sí? Como digamos ya, el tomarte un vino es malo, es pecado, no, ¿sí? ¿Qué es lo malo? El abuso, el desorden. Entonces eso ya estamos rebasando doctrinas fundamentales, donde dice no se embriague, porque estamos ya haciendo, pecando. Ahora, como lo dije, hermanos, si hay un problema con la bebida, si hay un hermano, evitémoslo. Hijos de los que celebran, ¿sí? No es pecado, hermanos. ¿Sí? El pecado, hermanos, cruza cuando empezamos a cruzar esa línea que es el libertinaje, el desorden. ¿Amén? Pero que la bebida no es pecado. No, siempre y cuando, hermanos, sean un orden, hermanos. ¿Sí? Ahora, si hay un problema de bebida con un hermano, y esto obviamente evitemos, ¿no? ¿Sí? Evitemos por ese hermano. Si hay hermanos que celebran Navidad, pero el problema es el alcohol, pues evitemos el alcohol por el hermano. Digo, si es que en este caso hay un hermano que está en edad, pero que su problema es el alcohol, evitemos, y así sucesivamente, hermanos. Pero tomarte digamos que tú tienes un vino no estoy diciendo con estos hermanos que cada 8 días, hermanos, ¿sí? Pero de vez en cuando, digamos, mi hermano Pedro y mi hermana, que se dicen, vamos a comer juntos como pareja a un restaurante, y tienen ese gusto, es pecado que vayas a tener un vinito tranquilo, no, hermanos. Nada más ahí sí debe uno tener cuidado, por ejemplo, porque te puede ver una persona inmadura, por eso sí es posible evitarlo. Si te ve una persona inmadura, pues lo primero que va a decir, mira, el hermanito ya anda de borracho. Exactamente. Y uno mismo está haciendo pie de tropiezo para los inmaduros, pues. Y eso se ha llevado, hermanos, porque no les están dando enseñanza. En aquellos tiempos, hermanos, vemos que eran judíos, y los judíos y gentiles. En este tiempo, hermanos, nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y lo que ha pasado es que no dan nuestra enseñanza, hermanos. Por eso muchos hermanos llegan a ver eso y se espantan. Pero si hermanos fueran edificados, hermanos, eso no nos asustaría. Pero ¿por qué pasa eso, hermanos? Por la falta de enseñanza, hermanos. Ahora, elijan ahí, si ven que por ahí hay, pues, evítenlo, hermanos. Pero obviamente, pues no están entrando en desorden, hermanos. ¿Sí, no? Ajá, lo que decía, no, pero bueno, he escuchado así como algunos pastores han dicho, o sea, un traguito, ¿no? Porque ve que hay no me acuerdo qué cita, pero está en Proverbios, donde dice que no mires el vino. Y ellos dicen que si no lo mires, mucho menos no debes de consumir, porque ahí te dice, no lo mires. Pero es que ya se va en una interpretación radical. Sí, hermano. Cuando se está refiriendo a no lo mires, se está diciendo, no pongas tu atención ahí. O sea, porque hay gente que pues ya solo está pensando en eso. Ya ahora dieron el sabadito y como el sabadito ya propuse que el sabadito va a ser día de mi copita, entonces ya tu mirada está puesta ahí. No, si una vez al año te tomaste una copa o a lo mejor dos, no sé, durante todo un mes, o 6 meses, o sea, no con esto quiere decir que eres, como dice el hermano, ni eres más cristiano ni eres menos. El problema es hacia dónde lo estás enfocando. Porque es el apóstol Pablo el que dice que como medicina, Una vez dio vino en ayunas para problemas estomacales, pero tampoco quiere decir por eso que nosotros siempre digamos, te duele el estómago, va a tomar una copa. No debemos enfocarnos en eso. No, digamos, es que, digamos, dos hermanas a través del contexto van a entender de qué se está refiriendo. Desafortunadamente, hermanos, hay muchos hermanos que no conocen el contexto, hermanos, y por eso agarran un versículo y dicen, no, mira, ¿sí? No, hermano, no se refiere a eso, hermanos. El otro día, rápido, perdón que lo interrumpa. El otro día me tomé me sentía muy cansado, muy estresado. Y le platiqué a mamá, le digo, mami, me tomé una cerveza, una chiquita. Le digo, y me relajé y me dormí, porque no había podido dormir, no podía dormir. Del estrés que tenía yo no podía dormir. Y me tomé y me relajé y me dormí. Y dice, ay, mi hijo, dice, no, dice, te tienes que poner a cuentas con el Señor. Le digo, mamá, o sea, no me emborraché, solo me tomé una cerveza. Le digo. No por eso me hace un alcohólico
tome de una forma. Ahí sí ya estaría el problema. Y no es que yo los incite a los hermanos a que, hermanos, si se sienten cansados, si no pueden tomar, no, ey. Ese fue algo que yo lo hice y no creo que por eso Dios me va a mandar al infierno, No, porque no depende de eso mi salvación. Mi salvación depende de Cristo. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de que eso no se nos convierta ni en una costumbre, ni en un vicio, y que nosotros no estemos incitando a los hermanos a que lo hagan. No. Ajá, que a lo mejor diga, hermano, bueno, cualquiera, no, que digo, en mi casa pues sí me tomo y a lo mejor hasta sí me mareo y todo, pero no estoy dando testimonio en la calle. Sí, no vas a estar Pero en tu diciendo a casa los hermanos, tampoco. ¿sabes? Sí, si lo puedes hacer en tu casa y voy acá. Ahora, el hecho, hermanos, de que, digamos, como dije, si tienes un problema, no, hermano, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es... Pero si tú no lo tienes, hermano, y tú decides, como dije, en familia, tu pareja, decides hacer una comida y te tomas y tienes, no sé, un vinito, una nada más, hermanos, no es pecado, hermanos. Ajá, sí, digo, no me escuchó. Que tampoco me, o sea, no solamente es dar testimonio en la calle, sino también en la casa. También en la casa. Sí, o sea, no vas a buscar honrar a Dios en tu matrimonio, no vas a buscar el desorden. Sí, porque imagínense yo que a lo mejor sí tengo una, ajá, que me gusta a lo mejor, y que digo, pues no estoy en la calle, no estoy aquí en mi casa y estoy bien. Pero estamos Pero dando... mis hijos, Sí, ¿no? ahí, yo más primeramente a Dios. Ajá. Porque nos podemos escondernos, pero Dios nos está viendo. Y aquí el propósito primero es honrar a Dios. Honrar a Dios. ¿Y cuál es el motivo por lo que lo estás haciendo? Mira. Porque si lo estás haciendo por fugarte de un problema, Sí, no. Porque Si ese lo es el estás haciendo problema. porque estás estresado y te lo hey, aguas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te está llevando a tomarlo? Ujú. Porque si tú estás en plenitud en Cristo, de lo menos que no te vas a acordar es de tomar. Ajá, exactamente, hermano. Eso es para los que realmente no tenemos el problema, hermanos, no vamos a tomar seguido y no vamos a tomar hasta. No, hermanos. En el tiempo del calor, hermanos, yo tomaba agua y nada me quitaba. ¿Qué me quitó la sed? Me tomé una cerveza, hermanos. Pero digo, ¿eso me hizo pagar los pecados? No, porque solamente fue una. Ay, pero... Ya. Sin alcohol, ¿no? ¿Eh? Esas sin alcohol. Ay, sin alcohol, pues yo digo ahora. Cervezas sin Esto, hermanos, eso no es fundamental, hermanos, eso no te va a condenar, no te vas a hacer más santo, ni te vas a hacer peor pecador. Sí, porque digamos, ya todo es en orden, honrando a Dios. Eso no es fundamental, amados hermanos. Hay que primero que esto, ya eres pecador, como usualmente. No, hermano. Todo tiene que ser en orden, hermanos. No en libertinaje y desorden. Sí, porque además de eso dice que no hace mal lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. O sea, te cuidas que una cerveza, pero ¿cuánto sale de tu boca? ¿Cuánto hacemos, cruzamos doctrinas fundamentales, pecamos contra Dios? Que eso sí nos debería de preocupar, hermanos. Y por eso no peleamos. Porque la palabra dice que la boca tiene poder o bien para bendecir o bien para maldecir. Cuando son bendiciones las que salen de la boca, pues que todo da, ¿no? Pero cuando son maldiciones... Y ahí sí estamos pecando. Entonces, todo es en orden, todo es, y de acuerdo al contexto, si mi problema es el alcohol, lo debo de evitar, hermano. Sí, las cantidades también, porque cuando puedes exceder, que sea una, está bien. Pero Sí. ya empiezas con 2 y con 3. Ahí hay un problema. Cuidado porque ahí hay una señal. Ahí hay un problema. O sea, si tú es que no tienes el control, y aguas, no lo hagas. Evítalo. Pero eso, hermano, si tú no tienes ese problema, hermano, si tú dices, me lo tomo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay control, por eso hay madurez y no voy a sobrepasar deshonrando al Señor. ¿Sí? Pero esto tienen que entender, hermanos, que esto también es, si estamos en una cerveza o no, no, hermano. ¿Sí? Por eso la Biblia nos deja si decides hacerlo, si no tienes problema, hazlo, y si lo tienes, evítate, abstente. Y si no lo tienes, hermano, y si lo quieres hacer, no estás obligado, hermano. ¿Sí, hermano? En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Una vez una persona decía que tenía gripa
bueno, supuestamente es hermano en la fe, yo no sé hasta dónde, Dios lo sabe, ¿no? Entonces le decía por aquí a una hermanita, le decía, ¿usted me asiste una copita de mezcal? Dice, yo anoche me eché una botella con fulano de tal, dice, y ya me sentí bien. Dije, disculpe usted. Una botella. O sea, Jesús, eso ya no fue remedio. Yo dije, eso ya no fue remedio. No, hombre. Pero si ya es tu carne, digo, porque eso no tiene nada que ver. Hermano, eso ya es cruzar límites, ya. Y eso es ser también burlarse. Sí. Eso es burla, por ejemplo. Exactamente, hermano, no. Todo tiene que ser en orden. El discernimiento. Eso ya es abuso, hermanos. Eso ya es. Eso no es estar honrando a Dios. Eso ya es cruzar la línea fundamental y estar deshonrando a Dios. Entonces, hermanos, aquí dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Para número 2, hermanos, pongan el bienestar de los demás sobre sus propios gustos o deseos, hermanos. Debemos estar, hermanos, prestos a celebrar con una mirada que tenga por prioridad a Dios, luego a los demás y por último a nosotros, hermanos. Aquí entra, hermanos, en tu celebración, primeramente busques honrando a Dios, ¿sí? Honrar a Dios, ¿sí? En segunda, a los demás, y en tercera, tú. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos poder traer algo aquí que es nuestra convicción, sino pues vamos a celebrar y vamos a hacer esto. Y la bolita ahí al lado. No, hermanos, en las congregaciones no. ¿Por qué? Porque hay hermanos con madurez diferentes, ¿sí? Entonces se debe respetar, debemos respetar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Yo no voy a hacer mi hermano, que para mí no está mal, pero para mi hermana yo daño o hago que peque, yo no voy a hacer sentido. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues no, me abstengo de eso, de estar diciendo que traigamos aquí como usualmente lo hacen en las congregaciones. Debemos respetar eso, hermanos. Ambas convicciones. No debemos inculcar, no, pues que mira, vamos a traer aquí a la congregación, vamos a adornarle, vamos a hacer esto, a la paz, vamos a hacer esto, vamos a hacer... No, ¿por qué? Porque hay hermanos que no están completamente seguros y los hacemos que participen, pero están dudando. ¿Sí? Eso es lo que no debemos hacer. La primera forma de honrar a Dios es no hacer eso, estamos honrando a Dios. La segunda, estamos haciendo que los hermanos no se sientan mal. Y la tercera, por nosotros. Lo hago por honrar a Dios y para que mi hermano no la haga yo sentir mal o hacer lo que él se sienta mal por hacer. Eso es lo que debemos respetar, hermanos. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, número 3. Hermano, no inicie ningún debate al respecto, hermanos, ¿sí? No use la ocasión para intimidar o avergonzar a algún pariente o cercano hermano que no celebra o que tiene dudas sobre la Navidad. Es mejor que no inicie ninguna discusión al respecto. Y eso es tanto, hermanos, los hermanos aquí, los hermanos, o también puede ser cuestionar fuera, hermanos. De hermanos que no sepan esto, hermanos. ¿Sí, bueno? En una ocasión, en un lugar donde igual nos congregábamos, pues ellos adornaban con nada. Pues cuando ellos hacían eso, pues nosotros la verdad nos alzábamos de la iglesia, hasta que quitaban eso. Entonces ya de ahí empezaron a poner como que tú eres el no sé qué, es nombre, tú eres este, y a mí me decían que yo era yo el Grinch, dije no me importa, que digan lo que quieran, a mí no, yo no lo celebro, no me gusta, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo una convicción. Pero, o sea, ¿por qué pasar encima del que no lo hace solamente por darte tú el gusto? Correcto. Y sobre todo, ya se acabó. Y entonces, sobre todo, hermano, buscar eso, hermanos, no hacer eso, hermanos. Y eso es lo que realmente no se ve en las congregaciones, hermanos, porque siempre la balanza se ha inclinado, amados hermanos, hacia en la convicción que lo celebran, hermanos, haciendo, amados hermanos, que la otra parte, amados hermanos, que no lo celebran, se vayan con esa duda, con esa incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les han enseñado, amados hermanos, que esto no es fundamental. Cuando ambos hermanos conocen que esto no es fundamental, hermanos, no van a tener problema. Así, digamos, su nivel de madurez, de espiritualidad, ellos van a entender. Mientras no rebase el que la celebra los límites, hermanos, y no esté cruzando lo que no es fundamental, es que no llegue al libertinaje. Porque si no, el hermano tiene toda la autoridad de ir y exhortarte, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando los hermanos son enseñados, los hermanos crecen, caminamos con madurez, tanto los que unos, los otros, hermanos, y no peleamos por esas cosas,
Porque nuestra mirada, hermanos, lo fijo es Cristo, lo fundamental. ¿Sí? Que esto, pues, ya mi hermano sí lo celebra, pero eso no es fundamental y no me mueve. ¿Por qué? Porque tengo esa enseñanza, ya tengo esa explicación. Igual, mi hermano no celebra, pero no le voy a insistir, ni tampoco lo voy a acusar de religioso, de que, ay, hermano, no. No, hermano. No, debemos respetar eso, hermanos. ¿Sí? Entonces, número 4, hermanos. De presentarse alguna condena por parte de un débil, no le discuta, hermanos, otorgue el beneficio temporal de la razón, hermanos. ¿Sí, hermanos? Bueno, no siempre es necesario, hermanos, que nosotros iniciemos el debate. A veces habrá otro, pero ya sabe, hermanos, qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si un débil le dice, no se debe prender esas luces, ¿no sabes que tienen origen pagano? Sencillamente usted apague sus luces, que es lo que no es irreverente, hermanos, y siga enfatizando a Cristo. Hablo de hermanos de fuera, porque hermanos de aquí ya están entendiendo la enseñanza, hermanos, ¿sí? Y un hermano de aquí no le va a decir, es que apague sus luces, que esos paganos, si veamos si lo ve en su casa, o lo veo haciendo. No, hablo de hermanos que fuera de los mismos que no tienen este conocimiento, o que no están teniendo esta enseñanza, hermanos, ¿sí? Porque hermanos de aquí obviamente ya nos estamos siendo edificados que debemos respetar eso. ¿Por qué? Porque sabemos eso no es fundamental, hermanos. Por eso es que digo, quiero enfatizar, hermanos, en esto, que esto de la Navidad, hermanos, no es fundamental. Ajá, pero él dijo temporal. Hasta que Dios le dé la sabiduría, hasta que Dios le dé el crecimiento. ¿Sí? O uno después con el tiempo, después pasando las fechas, se le puede dar una Enseñanza, el Señor va a ir. Es como lo que usan en la agrupación. Cada quien consigue un Dios como cualquiera para entrar, pero después ya se les explica, ya. Hasta que aquí Dios les dé la madurez, el conocimiento, hermanos, a esos hermanos, ¿sí? Por eso es que en las congregaciones se les debe dar este tipo de enseñanzas, hermanos. ¿Para qué? Para que ambos hermanos caminen en armonía, en fe, en madurez y en el fruto del Espíritu, que es que paz, amor, gozo, pero sobre todo, hermanos, amor, benignidad, gozo, fe. ¿Cuál otro más, hermanos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? Ya tenemos una enseñanza de que nuestro hermano Dios nos dio una enseñanza sobre los frutos del Espíritu, hermanos. ¿Sí? Entonces, número 5, hermanos, ya casi vamos terminando, hermanos. Participar, hermanos, en toda con acción de gracias, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Manejando buenas actitudes en nuestra celebración que va a celebrar para los que va a celebrar, hermanos. De la otra forma, los otros hermanos que igual no la celebran, de esa manera están honrando a Dios. Igual, hermanos, también tiene que haber paz en sus vidas, hermanos, si la celebran o no la celebran. Porque imagínense qué pasa si no la celebran, pero si en su casa hay pleitos, si en su casa hay discusiones, ¿de qué sirve que la celebran o no la celebran? Digan, yo no la celebro, pero si no hay eso, no están honrando a Dios, hermanos. ¿Sí? De su manera, a esa parte que no la celebra, debe de haber también paz y armonía, honrando a Dios. No criticando a los que la celebran, siempre de acuerdo en el orden, porque si no estarían pecando también, y viceversa también. Entonces, de ambas partes tienen que honrar a Dios de una forma o de otra, hermanos. Tanto las que la celebran, si se van al libertinaje honrando a Dios, como los que no la celebran también tienen que honrar a Dios. ¿Cómo? Que haya paz en su vida. Porque imagínense, hermanos, que si no la celebran, si llegan y hay pleitos, hay discordias, hay discusiones, están violando lo fundamental. Igualmente la otra parte, si se van al libertinaje, ¿de qué sirve que estén celebrando si no se nos están celebrando a Dios, sino a los demonios? Entonces, dice ahí en el verso 30, y si con agradecimiento participo, porque he de ser consultado por aquello de que doy gracias. ¿Sí? Entonces, ambas partes, hermanos, tenemos que honrar a Dios a nuestro nivel de convicción, hermanos. Número 6, hermanos, es tenga presente en primer lugar, hermanos, al Señor.
Hágalo verdaderamente para su gloria. Si no, no lo haga, hermanos. Y recuérdele a todos todo esto a los demás que le acompañan, hermanos. Usted tiene que ser luz. Ya sea que celebre la Navidad, hermanos, con hermanos en la fe o con su familia, hermanos. Tiene usted que ser luz. De una o de otra manera. Si usted decide celebrarla con su esposa, familia y la celebra, disfrútenla honrando a Dios. Si otros hermanos lo invitan en la fe, igual la celebran, ¿sí? Porque también hay cristianos que ya se basan, ¿no? Usted sea luz ahí de esos hermanos. Ya ejemplo de honrar a Dios. Si usted lo invita a su familia secular, hermanos, usted sea testimonio o sea luz ahí en su familia. Y número 7, hermanos, guardarse de todo aquello que no necesariamente sea pecado, pero que podría ser tropiezo para otros, especialmente para los incrédulos, hermanos, para niños en Cristo, que no tengan conocimiento de las doctrinas fundamentales y generales, hermanos. Lo que estaba hablando. De hermanos se fuera. Nos dice ahí en el versículo 32, no sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Número 8, hermanos, procure usar el evento como una oportunidad, hermanos, para ganar almas para Cristo. Esa debe ser también la prioridad, hermanos. Esa debe ser también la prioridad, hermanos, de este usted. Si se encuentra, hermanos, en su familia secular, haga eso, hermanos. Dependiendo de acuerdo al contexto de su familia, porque a veces hay familias que son un poco difíciles. Pero hay familias que festejan la Navidad, aunque no son de la fe, de una manera más tranquila, que pueden tener la oportunidad de introducir el mensaje, hermanos, donde podemos ser luz, hermanos, para predicar el Evangelio y presentar a Cristo, que es el que realmente debe ser el centro y lo fundamental de esto, hermanos. ¿Ya vamos, hermanos? De la misma manera también de la otra parte. Entonces, hermanos, espero, hermanos, haber sido de bendición por medio de este estudio, amados hermanos, y que realmente pueda aportar, hermanos, para su crecimiento, para sus vidas, hermanos, porque sean edificadas y sean edificadas por medio de este estudio, hermanos, por el poder de Dios, amados hermanos. Que puedan, hermanos, compartir este mensaje, hermanos, con demás hermanos, o con demás personas, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para el crecimiento de sus vidas espirituales. ¿Para qué, hermanos? Para que tengan entendido, hermanos, que este no es un tema fundamental, sino es un tema totalmente secundario. ¿Sí? Compartan este mensaje, hermanos, con otras hermanos de otras congregaciones, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que juntos podamos caminar, hermanos, en madurez, como dije, hermanos, y en el fruto del Espíritu, hermanos, en sabiduría, hermanos, y en armonía, en paz, en gozo, amados hermanos. Y sobre todo, hermanos, en amor, que es lo primordial, amados hermanos. Que sea bendecido, hermanos. Doy paso a mi hermano Pedrito para que cierre este estudio, hermanos, con una oración dando gracias a Dios. Amén.